Listo, a la hora que ustedes Sí. me comenten, yo estoy listo. Sí, muchas gracias. Muy bien. Vamos entonces a iniciar. Buenas noches a todos los hermanos. Les doy la más cordial bienvenida a los trabajos que organiza Logia Aura. Y ahora tenemos el gran gusto de contar con nuestro hermano, el doctor Hugo Enrique Meneses Cervantes, que nos presentará su conferencia de voluntad y disciplina. Bien, entonces les pido de la manera más atenta que todos cerremos nuestros micrófonos y nuestras pantallas para evitar molestar al ponente. Por favor, estemos muy atentos de los micrófonos. Muchas gracias. Es tuyo el tiempo. Muchas gracias, mi hermana, te agradezco infinitamente. Realmente agradezco mucho a la Logia Alfa de la Sociedad Teosófica de México el que me hayan invitado a dar esta plática, ya que es una plática que yo considero que todos los seres humanos necesitamos para poder mejorar nuestra vida, para poder mejorar todas las circunstancias que nos rodean. Desde mi punto de vista, creo que son de las cualidades más importantes que debemos de tener los seres humanos y debemos de preocuparnos mucho por desarrollar estas cualidades, las cualidades de la voluntad y la disciplina, ya que creo que sin voluntad y sin disciplina es difícil lograr las cosas que nosotros nos proponemos lograr. Por lo tanto, creo que este tema es muy importante, creo que este tema es básico para todos y cada uno de nosotros, ya que si aplicamos los conceptos que en este momento vamos a platicar, seguramente tendremos una vida de satisfacción, una vida plena, una vida feliz, una vida que nos dé mucha satisfacción por el esfuerzo realizado, ya que pienso que cuando nosotros en la vida no tenemos grandes retos, no tenemos grandes dificultades, sería como una vida estéril, sería como una vida donde no aprovechamos correctamente las oportunidades que la tercera dimensión nos brinda para poder crecer, para poder desarrollarnos, para poder ser nosotros mismos, para poder entrar dentro de ese proceso de evolución espiritual al cual todos estamos sujetos. Entonces, creo que entre más retos nos ponga la vida, pues definitivamente tenemos que desarrollar más estos dos conceptos de la voluntad y la disciplina para poder solventar correctamente, para poder tomar la enseñanza que todas las circunstancias difíciles de la vida nos pueden dar. Entonces, lo primero que tiene que existir para que algo pueda ser creado, para que algo se pueda desarrollar, definitivamente es la voluntad. Sin la voluntad no se puede crear nada, sin ella nada es y nada se crea. Después de que se ha creado esta voluntad, después de que se ha creado esta voluntad, pues obviamente tendrá que ser guiada posteriormente por la sabiduría para que la voluntad no sea destructiva, porque si la sabiduría no guía la voluntad puede ser no solo constructiva, sino también destruir, afectar, dañar. Y después de que también la sabiduría dirige esta voluntad, bueno, pues tiene que ser encauzada la voluntad por el amor, para que todo lo que se crea, para que todo lo que se haga, de alguna forma, sea una manifestación divina. Es parte de la misión que nosotros venimos a cumplir, porque, bueno, pues no nada más es aplicar la voluntad a todo lo que se me viene a la mente. Hay gente muy negativa, hay gente muy oscura que tiene mucha voluntad y que hace mucho daño, ¿sí? Entonces, primero que nada, lo primero que tiene que existir es la voluntad, pero forzosamente tendrá que ser acompañada esta voluntad, tendrá que ser guiada por la sabiduría y obviamente tendrá que ser encauzada y acompañada por el amor, que es la energía más maravillosa que puede existir
en nuestro universo. Incluso en el principio de los tiempos, ¿sí? Tuvo que ser la voluntad del Creador. Por ahí les encargo sus micrófonos, por favor, no sé quién lo tenga abierto. Voy a cerrar los micrófonos, por favor. iPhone 8S, voy a cerrar su micrófono, por favor, y voy nuevamente a regresar al tema. Bueno, entonces, vemos que la voluntad, incluso al principio de los tiempos, la voluntad tiene que ser de alguna forma lo más importante para poder crear, para poder nosotros desarrollar cualquier circunstancia que queramos desarrollar o cualquier cosa que pudiéramos desarrollar. Aquí está la presentación ya. Bueno, dice que incluso en el principio de los tiempos, definitivamente tuvo que ser la voluntad del Creador la que se manifestara para poder crear la creación. Dice el Génesis, ¿sí? de la Biblia, que todos conocemos, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas la llamó noche. Esto es lo que nos relata el Génesis, pero incluso en la filosofía hindú, Brahman es el principio universal supremo, la realidad superior en el universo. Brahman es la causa material, eficiente y el final de todo aquello que existe, según esta filosofía hindú. Es la verdad eterna, la verdad infinita, sexual, penetrante, que no cambia. Y nos dicen los hindúes que es la causa de todo cambio. Y para que este principio universal supremo pudiera expresarse en la creación, primero tuvo que manifestarse su voluntad. Y la voluntad de este Brahman, o la voluntad del Padre, Madre, Dios Creador, que tiene que manifestarse, se manifiesta primero que nada en el rayo azul, ya que es el rayo azul el que nos manifiesta específicamente la voluntad para poder crear, para poder ser, para poder hacer cualquier circunstancia. Para a las personas que ya leyeron este bonito libro que se llama El Caballero de la Armadura Oxidada, de Robert Fisher, y para aquellos que no han leído, de verdad se los recomiendo completamente, se los recomiendo muchísimo, porque es uno de los mejores libros que yo he leído en mi vida. Es uno de los libros de motivación más impactantes y más importantes. Cuando uno lo lee sin atención, cuando uno lo lee superficialmente, pues es una novela muy bonita, pero cuando uno se mete completamente a tratar de entender el proceso del caballero de la armadura oxidada, nos damos cuenta que todos y cada uno de nosotros, a través de los diferentes fracasos, a través de los diferentes golpes y las situaciones que nos va presentando la vida, nos vamos poniendo diferentes armaduras. Y hay personas que tienen armaduras impenetrables completamente. Y entonces aquí en este libro, Robert Fisher nos relata que el caballero de la armadura oxidada llega el momento en que no se quita la armadura absolutamente para nada. Es una armadura con la cual vive porque está acostumbrado a vivir con ella. Y cuando la armadura le empieza a pesar, cuando no puede comer por la armadura, cuando no puede tomar agua, cuando no puede hacer nada, percibe que su armadura la ha llevado tanto tiempo puesta que ahora está oxidada y ya no puede hacer nada, ya no puede comunicarse con el exterior. Y entonces, para poder retirarse esta armadura, el caballero tiene que cruzar 3 castillos, y esto es orientado por el mago Merlín, que es el que lo va dirigiendo en esta aventura. Entonces, el primer castillo que tiene que recorrer este caballero es el castillo del silencio, donde él entiende que uno de los grandes miedos que tiene y que no había percibido es el miedo a la soledad, el miedo a estar solo. Y ahí es donde empieza ese trabajo interior que él tiene que hacer para poder quitarse esa armadura oxidada.
El segundo castillo que tiene que recorrer el caballero de la armadura oxidada es el castillo del conocimiento, ¿sí? Y el tercer castillo que tiene que recorrer para poder quitarse la armadura es el castillo de la voluntad y de la osadía. Y es por eso que lo refiero en esta plática, porque es muy importante ver la experiencia y la vivencia que tuvo este caballero en el castillo de la voluntad y la osadía, porque cuando se iba acercando a este castillo, un enorme dragón, ¿sí? Que tenía escamas verdes y que además tenía la capacidad de poder leer la mente, surgió del interior del castillo y echaba fuego por todos lados, ¿sí? Este era el dragón que se llama el dragón del miedo y de la duda. Ojo con esto. Aquí existe una filosofía que debemos de tomar en cuenta. Entonces, sale del castillo del valor y de la voluntad y la osadía, sale un enorme dragón que viene representando el dragón del miedo y de la duda. Y entonces el caballero se acordó que alguna vez Merlín le había dicho que el conocimiento de sí mismo por sí solo podía matar al dragón del miedo y de la duda. Y entonces el caballero, con este conocimiento y con esta idea, se acercó hacia el dragón, pero le dio mucho miedo ver cómo arrojaba por todos lados la lumbre e intentó ir, ¿sí? Y cuando fue huyendo, la voz de su conciencia le reprime, le reprocha. ¿Cómo te soportas si no tienes la voluntad y la osadía de poner a prueba el conocimiento que tienes de ti mismo? Esa sabiduría interna que tienes a ti mismo. Y entonces, el conocimiento de la verdad es el conocimiento. Pues yo le acabo de poner unos whats creyendo que ya estaba. Bueno, pues mismo. Si me permiten, voy a salir de nuevo para cerrar los micrófonos, o si alguien me puede hacer favor de cerrar los micrófonos, por favor. Y entonces, decimos que el conocimiento de uno mismo es la verdad, y esto lo entiende el caballero, y la verdad es más poderosa que incluso la espada que el caballero había tenido toda su vida. Tan pronto como el caballero se dio cuenta de esta circunstancia, ¿sí? Recordó que no necesitaba probar nada, ya que era un caballero bueno, era un caballero generoso, era un caballero amoroso, y que no debía sentir miedo ni duda. Y entonces sabía el caballero que el dragón no era más que una ilusión. Con este pensamiento en la mente, el caballero empezó a aproximarse nuevamente a donde estaba el dragón, y sabía que el dragón solo existía en su mente. Inspiró profundamente entonces el caballero y volvió a atravesar el puente que lo separaba del castillo. Pero el coraje que llevaba el caballero no tardó en comenzar a derretirse cuando sintió que su barba y el calor de las llamaradas que le mandaba el dragón empezaron a quemarlo. Y entonces empezó a correr nuevamente, salió corriendo, ¿sí? Y su conciencia le decía, eres tú mismo el que hiciste que ese fuego fuera real, que te quemara, ¿sí? Le diste poder a ese fuego. Si te enfrentaras al dragón, hay una posibilidad de que lo elimines, pero si no te enfrentas a él, es seguro que él te destruirá. Con esta motivación que el caballero estaba generándose a sí mismo, se volvió a levantar, se puso de pie, volvió a inspirar profundamente, pero ahora con más seguridad, con más conciencia, volvió a cruzar una vez más el puente levadizo que lo separaba del castillo, y en esta ocasión el caballero iba cantando, iba seguro de sí mismo, cantando que el miedo y la duda solo son ilusiones. Y entonces el dragón empezó nuevamente a lanzar llamaradas gigantescas contra el caballero de la armadura oxidada, pero en esta ocasión, por más que el dragón intentaba que las llamas llegaran al caballero, no lograba hacerlo arder. Y a medida que el caballero se iba acercando, el dragón, que al principio echaba muchas llamas, se iba haciendo cada vez más pequeño, hasta que alcanzó el tamaño de una rana. Y una vez que se extinguió toda la llama del dragón, el dragón comenzó a lanzar semillitas. Recordemos que este era el dragón del miedo y de la duda. Y esas semillas que mandaba eran las semillas de la duda, que tampoco lograron detener al caballero porque llevaba mucha seguridad en sí mismo. Y entonces el dragón desesperado le gritaba,
esta vez me venciste, pero voy a regresar para bloquear tu camino, ¿sí? Y entonces el caballero, pues ya sintiéndose vencedor, le dice, pues regresa cuando quieras, porque cada que tú regreses, yo voy a ser más fuerte y tú vas a ser más débil. ¿Qué nos representa esta alegoría de este maravilloso libro? Muchos de nosotros tenemos muchos miedos, tenemos muchas dudas de nosotros mismos, de nuestro futuro, de si mañana tendremos para comer, si dónde vamos a dormir, si dónde vamos a estar, si cómo nos va a ir, y el miedo nos domina y nos controla. Yo siempre he asegurado que el miedo es el peor enemigo del ser humano, pero en este caso, si tomamos la alegoría del caballero de la armadura oxidada y aplicamos nuestra voluntad fervientemente en cualquier circunstancia y tenemos esa seguridad de nosotros mismos, esa confianza en nosotros mismos, de que sabemos quiénes somos, de que la verdad está con nosotros, de que la voluntad de nosotros es totalmente invencible, no va a haber ningún miedo, no va a haber ninguna duda, no va a haber absolutamente nada que pueda vencernos. Y aquí es donde se manifiesta específicamente el valor que tiene la voluntad. La voluntad que tenemos nosotros para vencer nuestros miedos, para vencer nuestras debilidades, es total y absoluta. La fuerza de voluntad es una capacidad que desde luego tenemos todos los seres humanos de sobreponernos a todas las ideas y a los deseos que nos pueden generar consecuencias difíciles, siendo actos representativos que de alguna forma se traducen en una acción. Es una característica del hombre que de alguna forma nos capacita para tomar decisiones libremente. Entonces, puede decirse que la voluntad es otra forma de referir nuestra intención, lo que nosotros deseamos, lo que nosotros queremos. Desde luego que la vida, de alguna forma, nos presenta muchas circunstancias propias para demostrarnos a nosotros mismos el poder de nuestra voluntad. Nos da muchas oportunidades para hacerlo. Por ejemplo, yo recuerdo la primera vez que me propuse recorrer 10 kilómetros, cuando iba ahí como por el 7º kilómetro, el 8º kilómetro, mi cuerpo ya me decía, ¿sabes qué? Detente hasta aquí, ya no puedes más. Las piernas me comenzaron a temblar, la respiración la tenía exageradamente agitada, sentía que los pulmones me iban a reventar, me iban a explotar, las manos me hormigueaban, porque la circulación, la presión arterial estaba elevada, sentía que los ojos se me salían de las órbitas, y yo en ese momento, al 7º o al 8º kilómetro, pensé que no podía más, sí, pero en ese momento estuve consciente de que mi propósito inicial fueron 10 kilómetros, no 7 kilómetros, no 8 kilómetros, ¿sí? Y yo le dije a mi cuerpo, discúlpame cuerpo, pero no eres tú el que manda, la que manda es mi mente, y que pese a cualquier circunstancia podemos lograr todo aquello que nos propongamos. Y seguramente con esta idea y con esta voluntad superaremos cualquier cansancio, superaremos cualquier obstáculo para cumplir el propósito y alcanzaremos los 10 kilómetros o alcanzaremos cualquier meta o cualquier objetivo que nos hayamos propuesto, porque esto es determinante. ¿Qué es lo que nosotros deseamos? ¿Cómo lo deseamos? ¿Y qué tan dispuestos estamos a realizar eso que deseamos? O con cualquier airecito, con cualquier cansancio, con cualquier vientecito, ya nos sentimos derrotados y hasta ahí dejamos nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros sueños, que ahí termina. Y aquí esto pues realmente no es importante, porque la voluntad es la capacidad que tenemos todos los seres humanos para poder decidir libremente lo que deseamos en nuestra vida y lo que no queremos en nuestro camino. Entonces la voluntad es la aptitud de decidir y ordenar la propia conducta, que se expresa de una forma consciente para realizar lo que ustedes quieran, cualquier cosa, a fin de obtener el resultado de aquello que nosotros mismos nos hemos propuesto. Y esto es lo importante del aspecto de la voluntad. De alguna forma, cuando vamos subiendo una cuesta grande, alta, elevada, ¿sí? Y sentimos que nuestra voluntad flaquea para seguir caminando, corriendo, para poder continuar,
en esta cuesta, es cuando más debemos de probarnos a nosotros mismos, es cuando más debemos estar seguros de nuestras capacidades, es cuando nuestra voluntad se debe de expresar totalmente para cumplir el objetivo y sacar todas las reservas que tengamos, sacar todo aquello que tengamos. Y en ese momento, entre más cansados estemos, entre más nos falte la respiración, vamos a abrir más el paso, incluso más que cuando vayamos en terreno plano. Vamos a respirar más profundamente, a centrar nuestra atención no en el cansancio, no en los dolores, no en la falta de respiración, no en las sensaciones que nos va a presentar nuestro cuerpo. Vamos a centrar completamente nuestra atención que estamos cumpliendo el propósito que nosotros nos propusimos, pese a cualquier inconveniente, ya que todos, de alguna forma, somos unos triunfadores cuando aplicamos nuestras capacidades, cuando aplicamos este conocimiento, cuando aplicamos nuestra voluntad a cualquier circunstancia, a cualquier obstáculo que se nos presente. Por lo tanto, la voluntad es aquella capacidad que tenemos y que nos lleva a hacer cosas con el simple hecho o con la simple intención de hacerlas. Y es esa facultad que nos permite gobernar totalmente nuestros actos, decidir con libertad y optar por ese tipo de conducta adecuado para el cumplimiento de las metas que nos hayamos propuesto. La voluntad es el poder de que podamos elegir con ayuda de nuestra conciencia qué es lo mejor para nosotros y qué tanto vamos a poner de nuestras capacidades internas para poder desarrollar y manifestar esa voluntad. Definitivamente nuestra vida está dirigida por todo aquello que nos parece la mejor opción, desde las actividades más simples y placenteras hasta el esfuerzo por mejorar en cualquier circunstancia, en el trabajo, en la escuela, por sacar adelante la familia, por ser productivos, por ser eficientes. En cualquier circunstancia, nosotros tenemos que estar conscientes que la voluntad es de manera específica. Esa circunstancia, es ese motor, es ese fuego, es esa gasolina que de alguna forma nos permite llegar a cumplir nuestra meta de una forma determinante. La voluntad se manifiesta de dos formas. La primera es espontáneamente, debido a que tenemos una gran motivación y al convencimiento de que tenemos de poder realizar algo, como puede ser salir de algún problema, querer salir adelante de cualquier circunstancia, incluso pasear con alguien, a realizar un pasatiempo, organizar una reunión, ir a entrenar, a correr, qué sé yo, cualquier circunstancia. Y la otra manifestación de la voluntad es la manifestación consciente, debido al esfuerzo o a la obligación a realizar algunas actividades, como puede ser, pues no sé, terminar un informe que nos ha costado mucho trabajo, terminar un informe que de alguna forma nos ha costado mucho trabajo poder llevar adelante. Entonces, la voluntad se manifiesta entonces de manera espontánea y de manera consciente, ¿sí? Todo esto, todas las circunstancias que nos presente la vida, para nosotros es un ejercicio de voluntad porque se llega a la decisión de actuar a pesar de cualquier inconveniente, a pesar de cualquier circunstancia que se nos pueda presentar. Además, debemos observar al mismo tiempo lo que deseamos hacer y las razones por las cuales queremos hacer eso que deseamos, en lugar de cualquier otra cosa. Sin voluntad no se pueden lograr ningún objetivo, ningún plan, nada, absolutamente nada. Por lo tanto, es donde se manifiesta la importancia tan grande que tiene la voluntad. Ya Platón, que lo vemos aquí en esta pintura tan famosa que se llama La Escuela de Atenas, vemos en el centro a Platón con Aristóteles, y ya Platón consideraba que las elecciones concretas de los hombres son responsabilidad de cada uno, es decir, que dependen de su propia voluntad, nada más. Y Aristóteles, que lo vemos ahí a la izquierda de Platón, decía por su parte o distinguía entre los actos involuntarios que se realizaban por ignorancia
o bajo una fuerza externa que nos mueve sin que nosotros lo queramos. Y también distinguía los actos voluntarios escogidos con conocimiento de causa, sin presiones externas. La voluntad está totalmente relacionada con el deber, aunque no es lo mismo, ya que lo que debemos hacer por obligación y no por convicción no implica forzosamente que tengamos que aplicar nuestra voluntad en ello, como en el caso, por ejemplo, de nuestro trabajo, donde nos dan ciertas actividades, ciertas cosas que tenemos que desarrollar y tenemos que hacerlas porque tenemos un supervisor, porque si no las hacemos no nos pagan, ¿sí? O en las tareas de la escuela, donde forzosamente tenemos que hacerlas porque si no, pues nuestra calificación no va a ser la adecuada, no va a ser la correcta, ¿sí? Arreglar el entorno donde vivimos, etcétera, tantas cosas. Sin embargo, es importante decir que el deber siempre está acompañado por la voluntad para poder alcanzar en armonía el cumplimiento del deber. Y esto es definitivamente un concepto importante. La voluntad, pues de alguna forma se manifiesta en todas las circunstancias cuando realizamos las acciones necesarias para poder conseguir cualquier meta, cualquier cosa que nos propongamos, con representaciones mentales sobre algo específico, sobre algo concreto, porque no podemos desear muchas cosas al mismo tiempo, pudiendo ser este algo específico, un pensamiento, aunque sea un pensamiento abstracto o un elemento concreto que exista o que incluso sea aparente. Por alguna razón este pensamiento llama nuestra atención y es cuando se transforma dentro de nosotros en una meta, en un objetivo, en un fin por alcanzar, en un sueño, requiriendo desde luego de esfuerzo, de consistencia, motivación y desde luego la dedicación para que se pueda manifestar esta circunstancia que nosotros ya planteamos dentro de nosotros mismos. Y entonces la voluntad es la intención o el deseo de hacer algo considerando el esfuerzo, el coraje y la determinación de poder lograr, independientemente de los obstáculos que nosotros nos encontremos en el camino. O sea que los obstáculos no forman parte de nuestros planes y nuestros proyectos. Siempre se van a presentar, siempre van a estar presentes. Por desgracia, para muchos de nosotros, cuando se presenta el más mínimo obstáculo, nos damos por vencidos. Nos damos por, abandonamos completamente nuestros sueños y nuestras metas. No, mira, no se puede. Mira qué me pasó. ¿Esto cómo se va a poder? Pero para las personas que tienen la voluntad verdaderamente desarrollada, los obstáculos no forman parte de sus proyectos, no forman parte de sus planes. Claro que se van a presentar obstáculos, claro que se van a presentar inconvenientes, pero tendremos que superarlos, porque nuestra idea principal no está puesta en el obstáculo, nuestra mirada está puesta en el cumplimiento de nuestro objetivo. Y es ahí donde vemos que la voluntad es esa intención, ese deseo de hacer algo, ¿sí? Considerando el esfuerzo, el coraje, la determinación que nosotros pongamos en ese algo para poder realizarlo, para poder materializarlo. Y ya nos dijo este gran filósofo Friedrich Nietzsche o Federico Nietzsche, ¿sí? En algunos de los libros dice que la motivación del ser humano se basa en la consecución de sus deseos, en la demostración de la fuerza y el alcance del lugar que considera que le corresponde en el mundo. Y esa es la base de la voluntad. Nos dice también Nietzsche que la voluntad es el proceso de expansión de la energía creativa que se corresponde con la fuerza interna, esa fuerza primordial de la naturaleza que caracteriza al ser humano. Y esto es importante considerarlo. En ocasiones, la voluntad no responde específicamente a razonamientos lógicos y a veces obedece más a creencias personales, a intereses, emociones y a veces hasta sentimientos. Es por eso que generalmente se identifica la mente con la inteligencia y el pensamiento, mientras que con el corazón se asocia a los deseos, a lo que la persona quiere, y aquí es donde se dice que es donde se enciende la chispa de la voluntad,
dentro de nuestro propio corazón. Y si vemos los orígenes de la palabra voluntad, pues voluntad viene del verbo latino volo, que es querer, ¿sí? Y entonces cuando decimos lo que muchos de nosotros decimos, querer es poder, vemos que nos hablan de la voluntad, que es quien tiene la fuerza de querer. Por lo tanto, el entendimiento y la voluntad son las dos facultades superiores del hombre que gobiernan todas nuestras actividades. Todo aquello que hacemos definitivamente son gobernadas por estas dos facultades superiores, el entendimiento y la voluntad. La voluntad definitivamente necesita ser desarrollada, necesita ser educada, necesita ser formada, orientada. Creo que en muy pocos de nosotros la voluntad nace por sí misma, que digamos, es que esta persona ya de nacimiento trae una voluntad tremenda y aquello que se propone lo logra, lo hace, independientemente de los obstáculos que tenga. Realmente creo yo que la voluntad debe ser desarrollada poco a poco, formada, debe ser orientada, ¿sí? Vamos a irla desarrollando y creciendo, vamos a ir haciéndola más fuerte a base de entrenamiento. Y para esto vamos a ver algunas acciones específicas, algunos consejos para tener más desarrollada la fuerza de voluntad. Y de manera específica vamos a ver cuatro pasos muy sencillos para poder desarrollar la voluntad. Primero que nada, tener un objetivo, una meta, un propósito, un sueño, un ideal, algo que nos mueva, algo que querramos, algo que verdaderamente necesitemos conseguir. Esa es la base de todo. Si no tenemos metas, propósitos, objetivos, sueños, por mucha voluntad que tenemos, esos sueños, esos propósitos, no van a saber a dónde dirigirse, ¿sí? Y entonces, lo primero que tenemos que hacer para reforzar esta voluntad es saber hacia dónde vamos a poner esa fuerza, vamos a poner ese impulso para que nuestra voluntad se pueda desarrollar, ¿sí? Y esto es sin detenernos a pensar más en profundidad. Vemos en esa meta algo que queremos, algo que nos va a hacer bien, algo verdadero, algo por lo que valga la pena luchar. Y esa debe ser nuestra meta, nuestro sueño, nuestro propósito, nuestro ideal, ¿sí? Nuestro objetivo específico. Si no tenemos objetivos, ¿a dónde vamos a aplicar la fuerza? ¿Qué queremos lograr? Entonces, el primer consejo para fortalecer la voluntad es tener una meta, tener un sueño, tener un objetivo. Eso es muy específico y yo de manera particular les recomendaría en este momento a todos y cada uno de ustedes que terminando la charla se sentaran con mucha calma y se pusieran a escribir en una hojita, la que fuera, cuáles son sus metas, cuáles son sus objetivos en la vida, qué es lo que quieren lograr a través de ese esfuerzo diario, para qué están ahorrando, para qué trabajan, qué es lo que buscan en la vida, para qué tanto esfuerzo y tanta situación, hacia dónde va dirigido todo ese esfuerzo, qué es lo que desean en la vida, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus sueños, qué ideales los ha movido toda su vida. Pero muchas veces no lo sabemos. Por eso es que les pido que terminando la plática se sienten a escribir eso, sus propósitos, sus metas, sus sueños. No importa que sean sueños locos, no importa que pongan ahí que quieren ser el primer astronauta que pise Plutón, no importa que pongan ahí que quieran ser el primer presidente de todo el mundo. Cualquiera que sea su sueño, es una motivación importante porque nuestros sueños son lo que nos guían en la vida para poder obtener aquello que queremos obtener. Pero si no hay sueños, si no hay metas, si no hay objetivos, si no hay propósitos, ¿hacia dónde va nuestro esfuerzo? ¿Hacia dónde estamos luchando? Entonces, primer punto, tener objetivos claros, sueños, metas, etc. Segundo objetivo, ya que tenemos escritos todos nuestros sueños, nuestras metas y demás, bueno, pues ahora vamos a un momento de reflexión donde vamos a analizar las ventajas y las desventajas, si nos conviene o no nos conviene el poder realizar ese objetivo, ese sueño o esa meta. Y es entonces
cuando poco a poco, en base a la reflexión, vamos descubriendo si ese objetivo, esa meta, ese sueño, realmente vale la pena para nosotros, vale la pena que luchemos por él, vale la pena que entreguemos todo por ese sueño, por esa meta, ¿sí? Ese es el momento de la reflexión. Posteriormente viene la resolución, que es el tercer punto, y esto es como consecuencia de que ya tenemos un objetivo, de que ya reflexionamos, y si este objetivo y esta meta es verdaderamente bueno para nosotros, va a mejorar mi vida y me hará una mejor persona, lo tomo, me esfuerzo. Y sí, en este momento decido hacerlo, ¿sí? Determinamos si seguimos adelante con esa acción o no, considerando ya el aspecto de escribir nuestras metas, nuestros sueños, de haber reflexionado sobre ellos y de tomar una resolución. Y una vez que ya tomamos una resolución, aquí es donde mucha gente se atora. Pasar a la acción, pasar a materializar nuestros sueños, nuestros proyectos y nuestros ideales, que es el último paso para que logremos o para que podamos lograr nuestros objetivos. Si este objetivo es verdaderamente bueno, ¿sí? Entonces vale la pena que luche por él, vale la pena que me esfuerce por él, vale la pena que me levante a trabajar todos los días a las 6, 7 de la mañana para recorrer X distancia, para entregar tanto de mi energía, para que yo de alguna forma pueda materializar ese sueño o ese objetivo que me ha movido. Desde luego que podemos cometer errores a la hora de la resolución, o sea, al momento de saber si es bueno o no es bueno para nosotros ese sueño. Esto, pues, se debe a muchas circunstancias, como los sentimientos. A veces estamos tristes, a veces estamos enamorados, a veces tenemos pasiones, o nos falta meditar más o reflexionar más sobre nuestros ideales, tenemos prisa, somos impacientes, no sé. Entonces podemos cometer errores en esta resolución. Lo importante es que los detectemos para poder rectificar, porque si no rectificamos y seguimos adelante, y cuando ya estamos en el proceso de la acción, nos damos cuenta que no fue lo correcto, la voluntad definitivamente se va debilitando con cada fracaso, con cada esfuerzo mal orientado. La voluntad desde luego que se va debilitando, y cada vez que lo intentamos y nos retiramos, nuestra voluntad flaquea mucho más. Por eso es importante hacer una buena reflexión, detectar esos errores, rectificar antes de que lo llevemos a la acción, ¿sí? Para poder cumplir esas metas y esos objetivos. Recordemos que una voluntad sana nos lleva a tener firmeza en los propósitos, solidez en los objetivos y desde luego el ánimo suficiente para solventar cualquier dificultad, cualquier obstáculo, cualquier circunstancia que se nos pueda interponer entre nosotros y el cumplimiento de nuestros objetivos, de nuestras metas y de nuestros sueños. Por mi experiencia personal, sí, yo desde luego puedo afirmar que la voluntad nos abre las puertas del éxito y todas las oportunidades con las que hayamos soñado, sin que haya límite alguno, superando con mucho los resultados de una gran inteligencia, de tener mucha riqueza, de ser una persona muy graciosa o de tener belleza personal, de ser atractivo o atractivo. Yo les puedo asegurar que con una voluntad perfectamente bien desarrollada podemos aventajar a cualquier persona que tenga mucha inteligencia, y lo vemos en la escuela. ¿Quiénes son los de nuestra generación, de las generaciones con las que estudiamos? ¿Quiénes son los que han obtenido éxito? Y yo les puedo asegurar que en muy pocas ocasiones van a ser los que sacaban dieces, los que sacaban los primeros lugares, ¿sí? Ni tampoco aquellos que han tenido éxito son aquellos que llevaban ropa fina, ropa de marca, que tenían grandes riquezas, o aquellos que eran los graciosos del salón, los amistosos y que se ganaban a todo el mundo, o la muchacha guapa o el muchacho atractivo. Yo les puedo asegurar que ninguno de esos son los que ahora están triunfando. ¿Quiénes son de nuestra generación? Reflexione cada uno de nosotros. ¿Quiénes son de nuestra generación los que obtuvieron el éxito? Pues los que tuvieron mayor capacidad de voluntad. No importa que eran feos, que eran pobres,
que eran poco inteligentes, ¿sí? Que no eran guapos, que no eran atractivos, pero si tenían una voluntad total y absoluta, no hay obstáculo que se le pueda poner enfrente a una persona que tiene la voluntad desarrollada. La voluntad definitivamente no tiene límites, ningún límite, ¿sí? Por lo tanto, considero que estas circunstancias que se nos vienen presentando pueden ser rebasadas Sí, ya vi, pero mi cara completamente está muy chica. con la Sí. manifestación de la voluntad. Sí, yo no me había dado cuenta. Y entonces vemos quien tiene firmemente estoy desarrollada la viendo. voluntad. No, pues. Sí, es bueno. Sí, pero son casi imperceptibles, yo no me había dado cuenta, ¿no? Bueno, mejor que lo arreglen, Andrés, que por está favor, pequeño el el problema. micrófono. Muchas gracias, muy amable. Bueno, entonces vemos que decíamos que aquellas personas que tienen firmemente desarrollada la voluntad no están atados a las circunstancias que las rodean. Son seres más libres y pueden llevar su vida al cumplimiento de sus sueños. La voluntad nos lleva incluso más lejos, como ya vimos, que la inteligencia. Pero desde luego, educar la voluntad no tiene que ser una tarea difícil, una tarea ardua, una tarea dolorosa, sino puede ser una tarea programada, una tarea planeada, una tarea armoniosa, porque nos va a conducir a donde nosotros queremos llegar, a donde nosotros nos vamos a sentir plenos y realizados cuando hacemos lo que debemos y lo que queremos de manera oportuna y adecuada, aunque desde luego esto suponga un esfuerzo, pero lo vamos a hacer con agradecimiento, lo vamos a hacer con entrega, lo vamos a hacer con convicción. Esto es lo que forma parte importantísima de la voluntad para que nosotros podamos desarrollarla completamente. La voluntad, desde mi punto de vista, es, de acuerdo a lo que platicamos, la característica más importante que puede tener una persona para lograr ser quien deba ser o quien quiera ser, basada en el propósito de vida que cada uno de nosotros ya traemos impreso en nuestro ser interior, y ese objetivo de vida, ¿sí? Nos mueve a lograr lo que llamamos nuestros sueños, nuestros propósitos, nuestras metas, nuestros ideales, que no son otra cosa que el cumplimiento de la misión que cada uno de nosotros pidió venir a realizar en este plano y que nos fue autorizada y que por eso se nos permitió nuevamente vivir un proceso más de encarnación para cumplir esas metas, esos propósitos, eso que llamamos nuestra misión de vida. Porque la voluntad en base a esto es el motor de todos los valores del ser humano, y eso estoy completamente seguro. Y es el motor no solo para que podamos adquirir los valores, sino también, si ya los tenemos, para poder perfeccionarlos. Ningún valor por sí solo se cultiva si no hacemos un esfuerzo, pues casi todo aquello que soñamos, desde luego, todo aquello que nos proponemos, desde luego que requiere sacrificios, ¿sí? Y estos sacrificios deben ser realizados con constancia, con convicción, con determinación. Desde luego que debemos hacerlos con una convicción total y absoluta de lo que somos, ¿sí? Muchas de las cosas que iniciamos muy motivados, muy contentos, muy alegres, un negocio, un proyecto, un plan, ¿sí? Al poco tiempo, ¿cuántos negocios no abren, sí, con tanta ilusión, con tanta motivación? Y al poco tiempo, esas ilusiones, ¿sí? O todas aquellas cosas que iniciamos se convierten en una carga muy pesada y nos enfrenta a la disyuntiva de abandonar o de continuar con el esfuerzo. Y es justamente en este punto donde debemos manifestar nuestra verdadera intención de ser, sacando lo mejor de nosotros para poder cumplir la misión que nosotros nos hemos asignado o la misión de vida que nosotros tenemos. Porque desde luego es bien fácil dejarse llevar pues, por tantas cosas que nos rodean, por la flojera, la comodidad, porque me gusta más ir a jugar en lugar de hacer lo que debo hacer, porque me gusta más ir con los amigos que ir a trabajar, o porque me apetece mejor esto, o porque me resulta más cómodo o más fácil, ¿sí?
Entonces nos vamos a la recreación en lugar de la obligación, nos vamos al ocio en lugar del deber y empleamos todas las actividades lúdicas porque me da la gana, porque así lo quiero, y nuestro tiempo libre pues lo empleamos específicamente en esas circunstancias. Y esto desde luego nos va a llevar a dejar de hacer cosas verdaderamente importantes, y desde luego esto nos va a llevar a terminar en fracaso y en abandono de nuestros proyectos, de nuestros sueños, de nuestras metas. Por lo tanto, sí es importante desarrollar la voluntad, sí es importante tener la convicción antes de dar cualquier paso, antes de realizar cualquier acción, estar convencidos de que eso es lo que queremos y que estamos dispuestos a hacer lo que tengamos que hacer para lograr esas circunstancias. ¿Y cuántas veces no hemos visto en los negocios que el negocio empieza muy bien y con muchas ganas y la inversión, y al ratito que la gente se da cuenta que hay pocos clientes, que tiene que estar todo el día parado, que tiene que estar invirtiendo constantemente todo su recurso, y entonces es cuando surge que se empieza a cansar, se empieza a retirar, y de alguna forma entonces empezamos a ver que nuestros objetivos ya no son tan válidos, que nuestros objetivos ya no son aquellos que nosotros nos habíamos propuesto, ¿sí? Sino que ya nos damos por vencidos. Y es porque no hicimos el proceso que mencionamos anteriormente de ver cuáles son realmente nuestros objetivos, nuestras intenciones y nuestros sueños. La intención, desde luego que no es suficiente, el que querramos algo, ay sí, pues sí, yo quiero ser un profesionista, pues sí, yo quiero ser un médico, pues sí, yo quiero tener mi negocio, pues yo quiero tener mi casa, yo quiero tener mi carro. Esa es la intención, pero desde luego sabemos que la intención no es suficiente, como tampoco es suficiente el estar conscientes de lo que debemos hacer. Sí, sé que tengo que estudiar, sé que tengo que trabajar, sí, sé todo aquello que nosotros estamos conscientes y seguros que debemos hacer, pero eso tampoco nos asegura que vayamos a realizar la cuestión que nosotros nos propusimos. Entonces, la voluntad es en este momento donde debe manifestarse, y la voluntad solo se manifiesta en la acción, únicamente en la acción, no en las intenciones, no en el saber lo que tenemos que hacer, sino en hacer lo que tenemos que hacer. Porque cuando no hacemos eso que tenemos que hacer, nuestro propio ser interno nos empieza a dar señales, nos empieza a mandar alarmas de que no estamos correctamente, de que no estamos en el camino correcto, de que no estamos haciendo lo que nos propusimos, de que estamos durmiendo más de lo que debemos, de que estamos viendo televisión más de lo que deberíamos, de que no estamos abriendo el negocio a la hora en que nosotros nos propusimos, de que no estamos llegando a la cita en el momento en que nosotros nos comprometimos, ¿sí? Esto estamos dando prioridad a actividades que son más fáciles de realizar, más placenteras, en lugar de las actividades importantes, en lugar de las actividades urgentes, o de alguna forma esperamos a que me den las ganas de hacer las cosas, y eso es muy difícil que se llegue a presentar, de verdad. Y entonces la voluntad se manifiesta en la acción. Cuando trabajamos nosotros con nuestra voluntad, es como cuando hacemos deporte o cuando ejercitamos nuestros músculos. Entre más nos ejercitemos, ¿sí? Vamos haciendo más fuertes nuestros músculos, ¿sí? Lo mismo pasa con la voluntad. Entre más la apliquemos, entre más estemos convencidos de echarle ganas, de hacer lo que tenemos que hacer, de hacer lo que nos propusimos, ¿sí? Cada circunstancia que requiere esfuerzo, materializarla y desarrollarla, es una oportunidad para poder robustecer la voluntad, para poder hacerla más fuerte. Y de eso estamos rodeados todo el tiempo. Y entonces tenemos que ejercitar en la voluntad de la misma forma como un deportista o como un atleta ejercita sus músculos, haciendo ejercicio cotidianamente, diariamente, siendo disciplinado, teniendo la ideología y la circunstancia correcta. Y igual es la voluntad, tenemos que reforzarla constantemente. De alguna forma, ¿quién pues no conoce nuestro entorno? A todas aquellas personas que reconocemos y distinguimos por su fuerza de voluntad,
por ejemplo, el hecho de las amas de casa, que todo el tiempo están trabajando para tener la casa limpia, la ropa limpia, planchada, la comida oportunamente, sabrosa, etcétera. Es un esfuerzo de voluntad de levantarse todos los días para hacer lo que es necesario para que yo pueda tener a mi familia correctamente. O el padre de familia que se levanta todos los días temprano, a la misma hora, para ir a trabajar, para seguir esa rutina. O el empresario que siempre llega antes a su empresa y se va después del último de los empleados, ¿sí? O aquellos que dedican un poco más de tiempo a su trabajo y no dejan asuntos pendientes. O el deportista que entrena horas extras. ¿Quién no conoce a una persona de estas? Pero recordemos, cada uno de ellos asume su responsabilidad, lucha una y otra vez, todos los días, por cumplir y por poder perfeccionar su quehacer cotidiano. Lo distinto en ellos es que tienen una continuidad en la mente y una perseverancia. Lo que los distingue a ellos es su voluntad, que está capacitada para hacer grandes esfuerzos por periodos de tiempo más largos que los comunes. Por lo tanto, la voluntad de aceptar la responsabilidad de nuestra propia vida es la fuente de la que brota el respeto a uno mismo. Cuando tenemos ese respeto a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros hemos decidido, a lo que nosotros nos proponemos, entonces tomamos esa responsabilidad y la voluntad es parte de ese proceso tan importante en nuestra vida, ¿sí? Por lo tanto, hay algunas acciones que quisiera comentar con ustedes que son necesarias para poder fortalecer de alguna forma la voluntad. Primero que nada, crear buenos hábitos, ¿sí? Porque en nuestra vida hay muchas cosas que nos gustaría mucho hacer todo el tiempo, pero que no debemos hacerlas porque no son buenas para nuestro proceso, son nocivas, ya sea para la salud o para nuestra mente, y tenemos tendencia a hacerlas porque nos resultan más cómodas, más placenteras, más fáciles. Sin embargo, estas acciones tienen el gran peligro de crear en nosotros malos hábitos, de crear vicios, y nos llevan a renunciar a hacer otras cosas verdaderamente importantes que nos van a enriquecer más, tanto interna como externamente. Y así pues tenemos muchos ejemplos, ¿no? Como ya les dije, el que yo duerma horas extras sin que lo necesite, el que esté comiendo todo el tiempo, tenga o no tenga hambre, el que yo esté viendo la televisión todo el tiempo, aunque tenga otras circunstancias y otras cosas que hacer, porque está re buena la película, porque está re buena el programa, ¿sí? Y entonces estamos creando malos hábitos que con el tiempo es difícil quitar. Y esos malos hábitos nos enganchan, al igual que los buenos hábitos. Por lo tanto, vamos a crear buenos hábitos. Y es el principio, es la acción necesaria para que de alguna forma iniciemos a fortalecer nuestra voluntad. Y desde luego tenemos que establecer siempre prioridades. Por eso hace rato les mencioné que hay que hacer una lista de nuestros sueños y nuestros objetivos. Y dentro de esos sueños y objetivos tenemos que hacer cuáles son nuestras prioridades en orden de relevancia. O sea, poner primero lo que consideramos más importante o que necesita nuestra atención más inmediata. Y obviamente esta lista nos va a enfocar, nos va a ubicar y nos va a permitir empezar y terminar, ¿sí?, algún trabajo o alguna tarea pendiente cuando corresponda. Por lo tanto, vamos a organizar nuestras prioridades, vamos a enfocarnos en aquello que necesita ser cumplido para que nosotros podamos lograr desarrollarnos, para que podamos lograr ser, ¿sí? El tercer aspecto importante es poder desarrollar los conocimientos que necesitamos para poder aplicarlos sobre aquello que necesitamos hacer. Normalmente los seres humanos tenemos la capacidad intelectual y mental necesaria para poder llevar a cabo cualquier actividad, pero para todos nosotros es muy importante estudiar, adentrarnos en aquello que necesitamos hacer, ¿sí?, para que nosotros podamos realizar esa acción. Por lo tanto, desarrollar los conocimientos es otra acción necesaria para que podamos fortalecer nuestra voluntad. Y desde luego, pues hay que cultivar la voluntad, eso es también muy importante.
el que podamos cultivar la voluntad, ¿sí? Si no cultivamos la voluntad, pues desde luego que va a ser sumamente difícil el hecho de que de alguna forma, pues podamos nosotros, de alguna forma, pues no podamos llegar a los objetivos planeados. Entonces necesitamos cultivar la voluntad, y la voluntad, como ya dijimos, necesita ser implementada en nosotros a través de un aprendizaje lento, a través de un aprendizaje gradual, ¿sí? Desde luego que no debemos estar sujetos a caprichos, a gustos, a que ahora sí quiero y ahora no quiero, aunque me lo haya propuesto, no me importa, me vale cricket. Debemos tener objetivos claros, precisos, estables, no dejarnos llevar por lo fácil, por lo inmediato. La educación de la voluntad en realidad nunca tiene fin. Siempre estamos educando nuestra voluntad, constantemente la estamos educando, ¿sí? Y entonces, esto es muy importante. Y además desarrollar la meditación, la motivación, la ilusión, el orden, la constancia, todos esos principios, esas cualidades que nos van a permitir fortalecer nuestra voluntad. Y un aspecto importante, este es un consejo muy personal que yo he llevado a la práctica. Bueno, los baños de agua fría nos ayudan mucho a fortalecer nuestra voluntad, aunque no lo vayan a creer. Cuando yo me empiezo a sentir flojo, que no me dan ganas de hacer las cosas, cuando siento que algo no tengo ganas y necesito hacerlo y sé que debo hacerlo, ahí es donde entra el agua fría en mi auxilio. Un baño de agua fría, desde luego, tiene muchas cualidades. Nos mejora la circulación, despeja la mente, despeja esa modorra que tenemos en el cuerpo, esa flojera que nos entra porque nos activa, ¿sí? Mejora el estado de ánimo, mejora nuestra atención porque activa también el cerebro, estimula el funcionamiento del metabolismo, aumenta la cantidad de oxígeno que circula por nuestro cuerpo, refuerza nuestro sistema inmunológico, desde luego también combate el dolor, y eso lo vemos cuando tenemos una torcedura o alguna circunstancia. ¿Y qué es lo que nos ponemos? Bueno, pues nos ponemos hielo o algo frío para poder desinflamar, para poder quitar el dolor. Mejora la libido, principalmente en los hombres, mejora la calidad del sueño y tiene muchas manifestaciones, pero yo se los presento por el punto más importante, porque el agua fría definitivamente fortalece de manera muy importante la voluntad. Y en la voluntad es donde radica el éxito de nuestra vida. Y aquí yo tengo un dicho muy importante que siempre les comparto a todos mis alumnos y a muchos de mis pacientes, y que les digo, tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, en ambos casos tienes la razón, porque esto depende de ti, depende solo de ti. Y desde mi punto de vista, para el ser humano no hay imposibles si tiene una voluntad firme, una voluntad bien desarrollada, una voluntad inquebrantable, superior a cualquier obstáculo, una voluntad como la que demostró el caballero de la armadura oxidada, esa convicción de poder, esa convicción de que los problemas solo son ilusiones de la mente. Definitivamente le quitamos el IM a lo imposible y vemos que todo verdaderamente es posible. Nosotros somos la medida. Nuestra mente es la medida de lo que se puede y de lo que no se puede hacer. Y aquí este punto es bien importante para mí. De verdad se los digo, desde mi experiencia personal, creo que no hay imposibles para el ser humano. Todo aquello que soñamos, todo aquello en lo que creemos firmemente, todo aquello de lo que estamos convencidos que vamos a lograr, seguramente lo vamos a lograr, porque para el ser humano no hay imposibles. El imposible solo está en su mente. El imposible solo está en la flaqueza de su voluntad. Y pasamos ya a la segunda parte de este tema, que es propiamente pues el concepto de la disciplina, que va totalmente aunada, totalmente ligada al concepto de la voluntad. Por eso al principio de la plática yo les expresaba
que la voluntad y la disciplina son conceptos que van totalmente unidos para poder desarrollar nuestra fuerza, nuestra personalidad, para poder materializar completamente nuestros sueños y todo aquello que queremos manifestar en esta tercera dimensión. Por lo tanto, pues vamos a ver el concepto de la disciplina. Ya nos decía el Dalai Lama que la verdadera disciplina no se impone, solo puede venir del interior de nosotros mismos. Y esto es importantísimo, eso es básico. La disciplina debe de nacer dentro de nosotros para que tenga valor, para que pueda materializarse, para que sea real. Hace 3 años me retiré del ejército mexicano como general brigadier, y esto pues después de que estuve prestando servicios ininterrumpidos durante 45 años. Pero lo más valioso que obtuve en ese tiempo es el conocimiento y la aplicación de los principios de la disciplina. Y esos mismos principios son los que en este momento aplico a todas mis actividades cotidianas, a mi alimentación, al deporte, a mi instrucción, al estudio, al trabajo, a mis propios pacientes, a mis responsabilidades. Y esta disciplina es la que aplico básicamente a todos mis propósitos de vida. Porque la disciplina es la base esencial sobre la que yo en lo personal apoyo todos mis sueños, todas mis ilusiones. Y gracias a la disciplina he alcanzado grandes metas, grandes logros. Desde luego, no fue fácil adoptar la disciplina como parte de mi vida, ya que esto, pues desde luego implicó grandes sacrificios, grandes desvelos, dolores, abstinencias, pero a fin de cuentas, y en este momento, la disciplina es la que guía mis actos, guía mi vida, guía mis pensamientos y también guía todos mis éxitos. Y he tenido muchas muestras en esos 45 años de servicio de poder aplicar específicamente los conceptos de la disciplina que, como ya lo dije, ahora rigen mi vida, rigen mis sueños, rigen mis objetivos, rigen mis metas. Y sobre esta base, yo tengo un pensamiento que lo aplico a cada paso que doy. Lo primero que tengo que hacer es lo que debo hacer y después lo que quiero hacer. Y si tengo hambre, pero tengo un trabajo pendiente que hacer, seguramente primero voy a sacar ese trabajo y después saciaré mi hambre. Si tengo sueño y tengo una presentación, una plática, una consulta, una tarea que hacer, seguramente haré primero la tarea, primero lo que tengo que hacer y después lo que quiero hacer, ¿sí? Y eso es uno de los principios importantes, porque la disciplina es una virtud moral que implica el establecimiento de un determinado orden, de un cumplimiento de normas que generalmente nosotros nos ponemos para poder lograr un aprendizaje, para poder lograr un objetivo. Y esto puede ser un ordenamiento personal que se dirige a organizar nuestra actitud, nuestra conducta, para que podamos alcanzar lo que nosotros queremos alcanzar, para que podamos alcanzar ese objetivo, ese sueño, esa meta, eso que yo quiero lograr. Y es ahí donde ejerce todo su poder y toda su influencia, lo que nosotros llamamos disciplina. Y un gran maestro de la disciplina y que todos conocemos y que todos llevamos a cabo todos los días es este pequeño instrumento que vemos ahorita en este momento, que es un humilde despertador. Y ese es un gran maestro de la disciplina, ya que este despertador nosotros lo programamos en base a nuestras necesidades cotidianas. Pero ¿quién de nosotros verdaderamente respeta a este pequeño instrumento? Pocas veces respetamos nuestra decisión y la hora que ponemos en que se manifieste, ¿sí? De levantarnos al momento de cuando llama a la acción este pequeño instrumento. Casi siempre nos decimos a nosotros 5 minutos más, ya que es la hora en que más nos da sueño,
ya que es la hora en que más, de alguna forma, estamos descansando mucho mejor. Es la hora, de alguna forma, en que nosotros, pues propiamente, decimos que es el sueño sabroso, que es el sueño bonito. Y entonces no respetamos a este gran maestro de la disciplina, no respetamos a nuestro despertador y nos quedamos acostados 5, 10 o hasta 30 minutos más, ¿sí? Esta es una manifestación importante de la falta de disciplina que tenemos en nuestra vida. Entonces debemos poner el despertador en la hora en que efectivamente debemos de levantarnos y no como mucha gente hace, ponerla 5 minutos antes, 5 minutos después, para que nosotros podamos manifestar nuestra disciplina desde que inicia el día. Y todo nuestro comportamiento puede disciplinarse para mantener un orden, pero nosotros somos los que vamos a poner las reglas. Y la primera regla que debemos de poner en nuestro interior es ser disciplinados con nuestras propias decisiones, ser disciplinados con lo que nosotros mismos nos hemos propuesto. Porque la disciplina es la capacidad para actuar en forma ordenada y con perseverancia para alcanzar nuestros objetivos. Y desde luego que es un valor esta disciplina que requiere mucha autoexigencia, o sea, la capacidad para exigir lo mejor de nosotros mismos, para hacer las cosas de la mejor manera posible. Por eso afirmo que este pequeño instrumento es un gran maestro de la disciplina al cual tenemos que aprender a respetar para que iniciemos el día desde muy temprano con disciplina. Y ya les voy a presentar otro librito también muy bonito, muy interesante, que escribió un almirante de 4 estrellas que ya está retirado de la Armada de los Estados Unidos. Él escribió este librito que se llama Tiende tu cama, en base a un discurso que dio en una academia, en una graduación de una academia, y se hizo tan famoso este discurso que él decidió imprimir este discurso y editarlo, y se convirtió en un bestseller, ¿sí? Porque él en este libro de Tiende tu cama nos dice, empieza tu día con una tarea cumplida. Hacer mi cama, él se dice a sí mismo, hacer mi cama de la manera correcta no era motivo de elogios, sino algo que se esperaba forzosamente de ti. Y hacer mi cama, para mí, constituía la primera tarea del día. Y cumplirla correctamente para mí era importante, porque era una demostración de mi disciplina, que denotaba mi atención a los detalles. Y cuando culminaba el día, para mí servía un recordatorio de que algo en el día había hecho bien, una tarea que podía enorgullecerme por muy sencilla que fuera, ¿sí? Desde luego, considerando que en el ámbito militar, la pasión por la limpieza, la pasión por el orden, se aplica a cada aspecto de su propia vida militar. De igual forma, en su libro de Tiende tu cama, este almirante McRaven nos dice que en los tiempos de guerra mueren muchos soldados, las familias lloran su ausencia y los días son largos y están colmados de momentos de ansiedad. Y buscas algo en ese momento que pueda ofrecerte consuelo, que pueda motivarte a iniciar el día, que pueda brindarte una sensación de orgullo en un mundo que a veces es muy difícil, o a veces ya en el ámbito de la guerra, en el ámbito del entrenamiento militar, puede constituirse como un mundo hasta cierto punto terrible, terrorífico, pavoroso. Esto no se limita al combate, o sea, solo a las guerras, sino que la vida diaria necesita ese mismo sentimiento de estructura. Nada puede reemplazar la fuerza de la propia fe, pero a veces, fíjense bien, el simple acto, de acuerdo como lo afirma este comandante, el simple acto de tender correctamente tu cama puede darte el impulso que necesitas para que tú puedas comenzar tu día y proporcionarte la satisfacción necesaria para darle un fin adecuado. Y nos dice, ya al finalizar su libro, y esta frase me encantó y por eso la tomé de su libro, que dice, si quieres cambiar tu vida y si quieres cambiar posiblemente el mundo, empieza por tender tu cama.
Yo les recomiendo mucho que lean este libro porque verdaderamente nos habla de cosas que todos sabemos, que todos llevamos dentro, pero que muy pocas veces aplicamos. Tiende tu cama. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos y así dejamos la cama? Y no la tendemos, y no nos damos oportunidad de iniciar nuestro día con este pequeño hábito que nos genera disciplina, que nos genera una gran satisfacción. Y como ya la mayoría de nosotros hemos escuchado, pues para que podamos crear un hábito positivo, debemos realizar la misma actividad por lo menos durante 21 días. ¿Sí? Esto es para aprovechar una característica del cerebro que se llama la plasticidad, ¿sí? Y manteniendo específicamente la disciplina en ese aspecto, al menos durante los 21 días, ¿sí? Por ejemplo, cuando nos proponemos levantarnos temprano para ir a hacer ejercicio, para ir a correr, para ir a nadar, ¿sí? Requerimos mucha fuerza de voluntad y mucha disciplina, sobre todo durante los primeros días para hacer esta actividad. Pero una vez que materializamos ese esfuerzo los 21 primeros días, con el tiempo, esto se convierte en un hábito, y un hábito que empezamos a disfrutar, que dejamos de sufrir, que dejamos de esforzarnos completamente para poder llevarlo a cabo. Y entonces necesitamos empezar a construir los buenos hábitos de los que hablábamos hace rato cuando hablábamos de la voluntad. Y de alguna forma, bueno, pues necesitamos disciplina para poder cumplir nuestra rutina de entrenamiento. Disciplina en la alimentación, en aquello, no solo en lo que me gusta y lo que me sabe sabroso, sino lo que yo sé que tengo que comer, ¿sí? Para poder estar sano, para poder tener salud. Necesito definir los horarios en que debo de estudiar, en que debo hacer mis tareas y respetarlos, ¿sí? O si practico algún deporte, disciplina para evitar los vicios, entrenar constantemente a la misma hora, levantarme temprano para hacer mis actividades, hacer mis tareas si es que soy estudiante, ¿sí? A la misma hora, o practicar un deporte diariamente, no sé, seguir correctamente un régimen alimenticio, una dieta, qué sé yo, durante el tiempo propuesto. Y debemos de tener esos buenos hábitos de forma rutinaria. Siempre llegar temprano al trabajo, porque hay gente que siempre llega tarde y no crean que es porque se les atraviesan muchos inconvenientes, es porque la gente mentalmente ya va predispuesta a llegar tarde y siempre va a encontrar los pretextos necesarios para llegar tarde. Por lo tanto, debemos proponernos, en base a la disciplina, asistir puntualmente a todas las citas, a todos los compromisos que nosotros hagamos, por mínimos que sean, diseñar un horario, lo que debemos hacer en el día y poder cumplirlo, mantener un orden en el espacio que nos rodea, en mi recámara, en mi estudio, en mi habitación, mantenerla ordenada, limpia. Si tomo un libro, ponerlo en su lugar. Si me quito una ropa, poner en donde va. Si no voy a utilizar esta otra ropa, colgarla en su lugar, etcétera. Eso es disciplina. Esa es una convicción personal. Es algo que nosotros debemos de tener dentro por convicción propia, por convencimiento. Y entonces, la disciplina está vinculada, desde luego, a lo que ya hablamos anteriormente, a la fuerza de voluntad, al autocontrol, para poder honrar la palabra dada, para no romper acuerdos, para mantener la coherencia, para no transgredir lo que nosotros mismos nos pusimos como nuestras normas. Y necesitamos la disciplina para focalizarnos en aprender algo más rápido, para que no caer en las trampas del éxito, del conformismo, para no caer en la flojera, en la arrogancia. Necesitamos disciplina para esforzarnos en innovar, siendo la mejor versión de nosotros mismos, en lo que hacemos, en lo que vendemos, en el servicio que proporcionamos. Necesitamos disciplina para mantener la línea ética personal y de nuestra organización, de nuestro empleo, de nuestro trabajo, de lo que representamos, para evitar los conflictos de intereses, la ética elástica, y cuando necesitamos decir no, con disciplina, enfáticamente decir no. Necesitamos disciplina para sostener nuestra línea de pensamiento, para desarrollar nuestras ideas consecutivas, para planear nuestros objetivos, para establecer nuestros sueños, nuestras metas,
para agendar esas metas y para darle seguimiento de una forma metódica. Disciplina para controlar nuestros pensamientos, ya que de alguna forma nosotros, y ojo con esto, ojo con lo que voy a mencionar a continuación, las personas se convierten en lo que piensan. O sea que los pensamientos se manifiestan. En este momento, nosotros somos lo que pensamos hace 1 año, 5 años, 10 años. Estamos manifestándolo en este momento. Y lo que nosotros estamos pensando en este momento se va a manifestar en 1 año, en 5 años, en 10 años. Nosotros vamos a hacer lo que en este momento estamos pensando que vamos a hacer. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con nuestros pensamientos porque nos convertimos en aquello que pensamos. Y esto es real. Y si no, recuerden ustedes cuántas personas, ay, es que cuando llega viejo seguramente voy a estar enfermo, voy a estar solo, voy a hacer una carga, nadie va a querer. Y ahí está, ¿sí? Entonces, debemos tener pensamientos positivos, pensamientos siempre con la mejora de nosotros mismos para que esos pensamientos puedan manifestarse el día de mañana en nuestra propia vida, en aquello que nosotros queremos llegar a ser. Y necesitamos disciplina, desde luego, para poder cuidarnos, para poder respetarnos a nosotros mismos. Ya todo lo que mencionamos, desde una alimentación sana, hacer ejercicio, aprender más, leer más, aprender cosas nuevas, desarrollar la mente, etcétera. Definitivamente, cuando decimos nosotros eso de que mañana empiezo, nunca va a funcionar. Eso de mañana empiezo, definitivamente no funciona. Por lo que debemos de nosotros mantener en nuestro ser interno la ética por nuestros pensamientos, el respeto a nosotros mismos, el autocontrol y el desarrollo de nuestra fuerza de voluntad. Porque, repito, lo que nosotros pensamos, eso es lo que se va a manifestar en nuestra vida. Y el poder de la disciplina definitivamente es inmenso para poder ayudarnos a cumplir lo que nosotros llamamos nuestra misión, nuestras metas, nuestros sueños. Necesitamos definitivamente disciplina para perseguir nuestros sueños sin bajar la guardia al conformismo, para no abandonar esas metas que nos propusimos cuando las cosas se ponen más difíciles o cuando parece que esos objetivos se van alejando poco a poco. Necesitamos disciplina para no cambiar el rumbo que nos hemos trazado constantemente, para poder perseverar pese a las dificultades que se nos presenten, pese a las limitaciones que de alguna forma vienen llegando una tras otra. Disciplina para mantener el centro de nuestra atención en aquello que queremos, la mirada puesta siempre en la meta, no en los inconvenientes, no en los dolores, no en los cansancios, siempre tener nuestra mirada puesta en la meta de aquello que queremos. Necesitamos disciplina para no huirle al trabajo, para no huirle al esfuerzo, para no caer en la mediocridad, para no caer en las excusas facilitas o facilistas de que no se puede, pues ya ves, no se pudo, pues mira lo que pasó, ¿sí? Necesitamos definitivamente disciplina para hacer ese trabajo duro, que es parte de lo que nosotros tenemos que hacer y hacerlo bien, día con día, para que nuestros sueños puedan manifestarse, para que nuestros objetivos vayan clarificándose con cada paso que damos. Disciplina para poder cumplir las normas, para poder hacer las cosas bien y, como yo siempre digo, al 100% cada vez, porque si las hago, las cumplo al 97%, esto no es suficiente. Cuando se trata de mí, de mi vida, de mis sueños, cuando se trata de la calidad de mis servicios, cuando le estoy dando atención a mis pacientes, cuando pongo lo mejor de mí para restaurar la salud de mis pacientes o del producto que vendo, que ofrezco, ¿sí? La excelencia y la calidad, desde luego, requieren de mucha disciplina, requieren de mucho compromiso, y ese es parte del crecimiento interno que todos y cada uno de nosotros debemos de tener. Y realmente
Bueno, la disciplina es un concepto que normalmente va muy integrado al proceso de la educación, sobre todo al proceso de la educación que nosotros les damos a nuestros hijos dentro de la casa, dentro del hogar, ya que, bueno, los que somos padres, pues deseamos que nuestros hijos tengan lo mejor, que sean unos adultos autónomos, independientes, emocionalmente estables, que estén seguros de sí mismos, pero además queremos que sean generosos, que sean humildes, congruentes, amorosos, que tengan su ideología propia, que sean unos luchadores innatos, que nunca pierdan la humildad, que sean amorosos, ¿sí? Que sean inteligentes sobre todo, honestos, es algo importantísimo, que sean libres para poder expresarse. Pero eso es lo que deseamos los padres. Y eso verdaderamente es lo que les enseñamos a los hijos, porque recordemos que los hijos no aprenden lo que les decimos. Los hijos aprenden lo que ven. Y hace rato vi a una paciente que me decía, es que mi hija es una berrinchuda y es que mi hija me saca de mis casillas porque de todo grita, porque de todo hace coraje, porque de todo avienta y hay veces que ya no la soporto. Y entonces yo le digo, ¿y de dónde cree que su hija aprendió todo eso? ¿Y de dónde cree que su hija sacó esas circunstancias? Y es cuando entra la reflexión, y es cuando la persona, en este caso mi paciente, se dio cuenta, le cayó el 20, que su hija solo estaba aprendiendo lo que ella manifestaba todos los días, ¿sí? Entonces los niños, repito, no aprenden lo que les decimos. Los niños aprenden lo que ven, ¿sí? Eso es lo que van a manifestar. Por lo tanto, si queremos tener unos hijos como lo que describí al principio, seamos ejemplo de disciplina para ellos, ¿sí? Para que los niños sean un espejo de nuestras características, para que nos imiten, para que aprendan una conducta correcta, para que los hagamos unos triunfadores. Eso que nosotros queremos de los hijos, fíjense bien. Eso que nosotros queremos de los hijos, primero tenemos que serlo nosotros mismos para que nuestros hijos nos vean, lo aprendan y puedan llegar a ser eso que nosotros queremos. Una buena disciplina puede fortalecer el desarrollo, desde luego la seguridad, la confianza y el carácter de los hijos y también sus valores, ¿sí? Haciendo de ellos personas que puedan afrontar cualquier problema, cualquier circunstancia con una actitud totalmente positiva, aún en las situaciones más difíciles que la vida les va a presentar, porque seguramente la vida les va a presentar situaciones difíciles, así como nos las ha venido presentando a nosotros. Por lo tanto, la disciplina se sustenta en una serie de principios o de reglas básicas, como son lo que ya mencionamos, la fuerza de voluntad, la persistencia, el trabajo duro, la aceptación, la laboriosidad, ¿sí? Y estos elementos se convierten en una clave para que podamos establecer nuestra disciplina y alcanzar aquellos objetivos que nosotros nos hayamos propuesto, para que cumplamos nuestras metas y nuestros sueños. Y entonces la disciplina es la capacidad de las personas para poner en práctica una serie de principios relativos al orden y a la constancia, tanto para la ejecución de tareas y actividades que son comunes, que son cotidianas, como en todo lo que nos rodea, en todo aquello que está en nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Quien sabe pedirse a sí mismo un esfuerzo extra, valorará desde luego lo que es el trabajo, la constancia, aprenderá a comprender a los demás, logrando desde luego una convivencia más armónica en su comunidad, con primacía de valores que de alguna forma son fundamentales para poder tener una vida plena, para vivir aquello que queremos vivir, para materializar aquello que queremos materializar, para materializar nuestros sueños, para todo aquello que queremos lograr. Desde luego, debemos de pedirnos siempre a nosotros mismos ese esfuerzo extra para que de alguna forma nosotros podamos llegar a ser lo que queremos ser. Nuestro destino no depende de Dios,
no depende de los que esté escrito en las estrellas, ni en nuestra carta astral, ni lo que esté escrito en nuestras manos, ¿sí? Nuestro destino depende de nosotros mismos. Si bien es cierto que todos llegamos aquí con un destino escrito y que ese destino sí lo podemos encontrar en esto que mencioné, pero también es cierto que tenemos un gran regalo divino que se llama el libre albedrío. Y gracias a ese libre albedrío, nosotros podemos decir, si nadamos de a muertito en la corriente de la vida y lo que está escrito para nosotros es lo que se va a cumplir, o luchamos y nos pedimos diariamente un esfuerzo extra, o 2 o 3 esfuerzos extras para llegar a ser aquello que nosotros nos propusimos llegar a ser. El éxito depende de nosotros. Repito, no le echemos la culpa a Dios, a nuestros padres, a nuestra pareja, a nadie. Nuestra vida depende de nosotros, de nuestros pensamientos. Recordemos que lo que pensamos se manifiesta. Por lo tanto, vamos a esforzarnos para tener siempre pensamientos positivos y cada día pedimos a nosotros mismos un esfuerzo extra que nos acerque a nuestros sueños. De mi parte es todo y cuanto. Agradezco mucho su atención. Espero que esta pequeña charla, esta pequeña plática, pues les haya movido a la reflexión para poder consolidar lo que cada uno de nosotros quiere materializar en nuestra vida, para cumplir la misión que venimos a cumplir y que seguramente no es ver la televisión, ni dormir 10 horas, ni tomar cerveza todo el tiempo, sino que el propósito y la misión de nuestra vida tenemos que poner un esfuerzo en base a la voluntad y en base a la disciplina para poder lograrlo. De mi parte es todo y cuanto. Muchas gracias. Agradezco su atención. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario, alguna circunstancia específica que quiera comentar. Con todo gusto estamos atentos. Qué bien, hermano, porque era lo que te iba a preguntar, si ibas a dar tiempo a comentarios o preguntas, y ya lo dijiste, muchas gracias. Así es que veo que tiene la mano levantada Amanda Gutiérrez. Adelante, por favor. Hola, buenas noches. Muchas gracias, estuvo hermosa, de verdad, y muy útil, ¿no? Y voy a hacer bien breve mis preguntas, porque son varias, ¿no? Pero voy a sintetizar. Primero nos dijo que había 2 formas de reforzar la fuerza de voluntad o de crearla de manera espontánea, y la segunda fue con los 4 pasos, ¿verdad? Que nos dio el objetivo, la reflexión, la resolución y la materialización, ¿verdad? No, lo que dijimos fue que es de manera espontánea y de manera consciente, ¿sí? Entonces se puede reforzar de manera espontánea y de manera consciente, y ya el siguiente punto son los 4 pasos que vimos de manera específica para poder reforzar nuestra voluntad. Ok. Después, nos dio como una serie de tips o de consejos. El segundo eran los buenos hábitos, el tercero el desarrollar conocimiento, pero el primero no lo anoté. Bueno, dentro de los pasos para poder desarrollar la voluntad, les di algunos importantes. El primero de ellos es crear buenos hábitos. Luego les dije, si no mal recuerdo, establecer prioridades, ¿sí? Okay. Y el tercero fue desarrollar conocimientos necesarios para poder ser y después cultivar desde luego la voluntad, que es importantísima, ¿no? Ok. Profe, doctor, perdón, en el baño de agua fría, ¿sirve si es el agua fría al final o es de entrada con agua fría? Bueno, médicamente existe un tratamiento que se llama hidroterapia
para reforzar nuestro proceso circulatorio, donde tomamos de manera alternada un baño de agua caliente y un baño de agua fría, agua caliente y agua fría, o incluso se recomienda que cuando vamos a algún baño de vapor, algún temazcal, alguna circunstancia, inmediatamente al final tomemos el agua lo más fría que podamos para contraer los vasos sanguíneos, ya que esto es un ejercicio que nos permite desarrollar la voluntad y que nos da mucha salud, despeja nuestra mente, mejora la circulación, nuestro estado de ánimo, la atención y todo aquello que les mencioné. Pero si es en la vida cotidiana, si es el baño diario, desde luego recomiendo mucho, si nos podemos dar un baño de agua fría, solo de agua fría, mucho mejor. Pero si no podemos, bueno, no nos bañemos con el agua caliente, muy caliente, ¿sí? Con el agua más tibia que podamos y efectivamente al final darnos un baño con agua fría. Pero lo mejor es que si podemos bañarnos con agua fría, mucho mejor, porque vamos a manifestar todas las cualidades de las cuales hablamos. Ok. Profesor, aquí en el maestro de la disciplina que habló de la programación del reloj, usted que es doctor, yo tengo un problema de secuelas de mielitis, ¿no? Y pues me dejó muchos estragos, pero aún así debo de hacer pues mi vida lo más normal, pero yo me paso de normal y trabajo en exceso. Entonces, a veces 8 horas no me dan. ¿Es normal o yo tengo que hacer, haga cuenta, puede ser que duerma 6 horas y medité mucho, al despertar ya me cargo de energía, pero cuando ya las voy acumulando llega un momento que aunque medite, pues no me da ni para 6 horas y necesito como 8 o 9 y yo lo siento, por ejemplo, en el ojo, lo siento en otras cuestiones hasta para hablar, ¿no? También eso puede ser controlado por la mente por encima de un problema funcional. De principio sí, desde mi perspectiva y desde mi experiencia con tantos pacientes que he visto, todo puede ser controlado por la mente. De hecho, dentro de las 7 leyes universales, la primera ley universal que nos dio Hermes Trismegisto es que todo es mente, todo en el universo es mente. Y la verdad es que a través de la mente, muchos pacientes se han sanado, se han curado de enfermedades, de situaciones difíciles, ¿sí? Sin embargo, cada quien tiene sus propios límites, sus propias capacidades y nunca va a ser provechoso superar los límites que nosotros mismos nos hayamos impuesto. En este caso, si de alguna forma mentalmente nos pusimos ese límite, esa barrera de que solo debo de trabajar esta circunstancia en este tiempo y en este horario, bueno, pues de principio lo que debemos respetar, pero sí, definitivamente, la mente de verdad lo puede todo. Y sobre todo, si lo reforzamos con la voluntad y si la reforzamos con la disciplina. Gracias. Buenas noches. No sé si haya alguna pregunta más, algún comentario más que alguien quiera hacer. Manuel, ¿tiene levantada la mano? Adelante, Muchas Manuel, gracias. por favor. Perfecto. Bueno, pues primero que nada, pues Hugo, muchísimas gracias por la plática. Me llevo muchos puntos valiosos que empezaré a aplicar. Iba a decir a partir de mañana, pero no, me queda claro que algunos tendrán que ser desde hoy. Mañana no sirve. Sí, totalmente. Súper bueno la parte de atender la cama, la parte de establecer pues rutinas, aunque parezcan muy básicas. Y bueno, pues voy a estar trabajando eso. Mil gracias. Si acaso, por último, tenía una pregunta, porque he escuchado que hay 2 tipos de voluntad, que hay voluntad consciente pero que también hay voluntad inconsciente, y que esa puede ser muy dañina, que incluso puede anular nuestros deseos. ¿Usted sabrá algo sobre eso, de la voluntad inconsciente que nos afecta? A ver, aquí hay una cuestión en que tenemos que trabajar muy básica, muy importante, y que es, fíjense bien, qué bueno que me haces esa pregunta, Manuel, porque implica un comentario mucho mayor. El 95% de nuestras actividades y de todo lo que hacemos son regidas por el inconsciente, y solo el 5% de aquello que realizamos
es regido por nuestro consciente. Todo aquello que nosotros aprendemos a profundidad, todo aquello que pasa a formar parte de nosotros a través de la práctica, a través del ejercicio cotidiano, a través de la manifestación constante, se vuelve inconsciente en nosotros. Y es por eso que el inconsciente verdaderamente es el que gobierna nuestra vida, no es el consciente. Lo que nosotros pensamos, repito, solo rige el 5% de lo que hacemos. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos de cuidar en nosotros? No es nuestro pensamiento consciente, es nuestro pensamiento inconsciente. ¿Y cómo vamos a reforzar este pensamiento inconsciente? Primero que nada, sanando odios, rencores, resentimientos, situaciones difíciles, pensamientos negativos, hábitos negativos. Es la primera forma como vamos a ir sanando nuestro inconsciente. Cuando decimos, es que eso ya se le formó un hábito, es que eso ya forma parte de su inconsciente, y el inconsciente es lo que guía nuestra vida. Por lo tanto, lo importante es hacer todo lo que aparentemente es consciente y bueno para nosotros, mandarlo al inconsciente a través del ejercicio, de la repetición, de la voluntad y de la disciplina, para que sea aquello que se manifieste en nuestra vida. No sé si te respondí correctamente, Manuel. Muy claro, hermano, te lo agradezco mucho. Muchas gracias. ¿Alguien Excelente más que noche. tenga algún comentario, alguna pregunta? Con todo gusto. Gaby, tiene la Gaby. mano levantada. Adelante, Gaby, por favor. Sí, hola, buenas noches. Buenas Ay, noches. la verdad para mí esta conferencia fue realmente reveladora. Justo hoy lancé al universo la petición de que, bueno, qué me hacía falta para lograr mis objetivos y mis sueños, y justo, bueno, vi esta conferencia y, wow, o sea, voluntad, ¿sí? Ser disciplinado. Entonces, para mí esto ha sido muy revelador, muy interesante. Y bueno, tengo una pregunta. ¿Cómo poder lograr hacer un equilibrio entre lo que queremos, digamos, las obligaciones que tenemos con lo que queremos? Porque hay veces que quizá las obligaciones son tantas que en mi caso, por ejemplo, me queda muy poco tiempo para hacer lo que quiero, y hay veces que no lo logro hacer. Entonces, ¿cómo empezar? ¿Cómo hacer ese balance entre esas dos cosas? Y otra pregunta, ¿de qué da consultas? Me gustaría saber. Muchísimas gracias. Yo, bueno, primero te voy a responder la primera pregunta. Yo te puedo asegurar que todo lo que tú haces en tu vida es porque tú lo has deseado, porque tú lo has pedido, porque tú lo has querido. Tú tienes el trabajo que tienes o la obligación que tienes porque ha sido tu decisión. Te puedo asegurar que nadie te ha impuesto las obligaciones que tienes, que no es una decisión de Dios, del destino, de tu jefe, de tu pareja, de tus hijos, que todo lo que te rodea en este momento es una decisión personal, porque en algún momento lo pensaste y lo decidiste hacer lo que en este momento estás haciendo. Y si quieres cambiar esta circunstancia porque no estás muy de acuerdo con lo que haces, porque no te gusta mucho lo que haces, bueno, empieza a manejarlo en tu pensamiento, empieza a mejorar tu pensamiento, empieza a forjarte metas y sueños que vayan de acuerdo con lo que tú quieres. Si lo que hace tiempo planeaste, que es lo que se está manifestando en este momento, ya no es lo que tú quieres, bueno, pues tienes que cambiar tu forma de pensar, de ver, de sentir, de actuar, para lo que tú quieres se pueda manifestar tal y como tú lo quieres, porque no hay nada mejor en la vida que tener una actividad y un trabajo que te haga feliz, que disfrutes, que goces, porque entonces, a pesar de que vas a trabajar, vas a hacer lo que más te gusta, y aparte de que haces lo que más te gusta, te pagan por eso. ¡Qué barbaridad! Entonces, esto es una verdadera maravilla. Entonces, recuerda, todo lo que tú haces es porque tú lo decidiste. Si no estás ya de acuerdo con esa circunstancia que decidiste algún tiempo, cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de sentir,
Cambia tus objetivos, cambia tus metas, cambia todo aquello que forma parte de ti para que entonces tu vida empiece a cambiar hacia lo que verdaderamente quieres, a lo que sí quieres. Esa sería la respuesta de mi parte a tu primera pregunta. Y la segunda pregunta, pues últimamente manejo completamente la medicina alternativa, manejo pues todas las alternativas, desde la medicina tradicional china, medicina ayurvédica, desde par biomagnético, medicina naturista, medicina homeopática, y últimamente me he enfocado mucho en lo que es la medicina energética, el Reiki y específicamente la medicina cuántica. Creo que es mi fuerte. Estoy trabajando mucho la medicina cuántica porque somos seres energéticos, somos seres donde la energía está condensada y se materializa en nuestro cuerpo, y nosotros sabemos manejar la energía de entre nosotros, podemos resolver cualquier circunstancia que se nos presente, cualquier dolencia, cualquier inconveniente físico, mental, emocional, incluso espiritual que podamos tener, para corregirlo desde el punto de vista energético. No sé si queda respondida tu pregunta, Gaby. Sí, muchísimas gracias. Sí, ya incluso ya noté así como para tenerlo mucho más aquí concreto, no sé. Y ¿cómo puedo contactar, digamos, para una consulta con usted? Bueno, les puse mi teléfono, ya se los había dado, pero si quieren se los vuelvo a poner, sí, para que ustedes lo vean, y les pongo mi correo electrónico, les pongo todas las características que de alguna forma que necesiten tener. Mi teléfono, no sé si lo estén viendo en pantalla. Sí. ¿Sí lo están viendo en pantalla o no? Sí, sí. Ok, sí, entonces, se ve. Muchísimas si gracias. gustan, es el 2229-653075. Mi correo es hugoenrique7@yahoo.com.mx, donde me pongo completamente a sus órdenes. Mi canal de YouTube es MX7 y en Facebook me encuentran también como Hugo Enrique 7 o como MX7. ¿Sí? Voy a quitar el teléfono para volver a poner las cámaras. Y no sé si alguien Muchas tenga gracias. alguna otra pregunta, algún otro comentario. Salomón tiene pregunta. Adelante, sí. Salomón, buenas noches, qué gusto saludarte. Sí, igualmente, Hugo, muchas gracias. Pues como siempre, ¿no? Muy interesante tu plática. Oye, Hugo, fíjate que yo siempre me bañé con agua fría durante muchos, muchos años. Pero hubo un momento en que me dolió mucho la espalda y pues yo lo achaqué a que me estaba bañando con agua fría. Yo acostumbraba a bañarme con agua fría empezando de los pies y hasta terminar en la cabeza para empezar. Entonces, desde ese tiempo en que me hizo daño, por decir así, me empezó a doler la espalda, ya no me volví a bañar con agua solo fría, sino que actualmente pues me baño con agua templada y al final fría, pero no me he hecho agua fría en la espalda por precaución. No sé si tengo que hacerme un chequeo o algo así, porque si siento el temor de que si me baño con agua fría que me he hecho en la espalda, me puede doler, porque sí me empezó a doler la espalda. Eso por un lado. No sé si me quieres contestar esa pregunta, porque tengo otra más ahí, diferente a esta, ¿no? Bueno, mira, te comento rápidamente, definitivamente el agua fría lo que produce es una contracción muscular, y esa contracción muscular produce una contracción de los vasos sanguíneos, lo cual eleva la presión intravascular de las personas, y eso nos activa cerebralmente, nos activa físicamente, y es un estímulo maravilloso. Seguramente tomaste una mala posición cuando hubo una contractura muscular, o seguramente hubo otro factor específico que se manifestó cuando tomaste el baño de agua fría, algún ejercicio mal hecho, alguna posición mal tomada, etcétera. Pero no, yo en lo personal no creo que haya sido el agua fría lo que te generó esa circunstancia dolorosa. Realmente somos muchos los que tenemos años bañándonos con agua fría, casi toda la vida, y la verdad no he visto ninguna manifestaciones de ese tipo siendo responsable el agua fría.
tuvo que haber otro factor importante que te generó esa circunstancia. Sí, porque a mí la verdad es que me encanta el agua fría, ¿eh? Me encanta. Bueno, otra pregunta, Hugo, por favor. Me imagino yo que la congruencia, el hecho de ser congruentes, pues realmente se necesita mucho de la voluntad y de la disciplina. Al igual que, como acabas de mencionar, para poder, digamos, no tener presente completamente todo el tiempo nuestra mente subconsciente, sino la consciente, pues también para eso se necesita mucha voluntad y mucha disciplina, ¿no? Bueno, eso lo quería decir. Sí, cómo no, desde luego, pues como ya lo mencionamos, la voluntad y la disciplina son básicas, son importantísimas para poder manifestar todo aquello que queremos tener en la vida. Y sí, pues yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que sí, la disciplina es muy importante que podamos manifestarla, pero en base a la voluntad, en base a una convicción personal, en base a un esfuerzo cotidiano y en base pues a muchas cosas que de alguna forma siempre debemos tener en cuenta dentro de nosotros. Pero sí, definitivamente la voluntad y la disciplina son parte esencial de la vida para aquellos que queremos lograr un objetivo, que queremos manifestar nuestros sueños y nuestras metas. Sí, muchas gracias, Hugo, muy amable. Cuídate, Salomón. Sale igual, sale, chao. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Hermano Hugo, hay otra pregunta. Adelante. ¿La puedes contestar? Adelante, por favor. Odette, Bueno, Sí, tienes la mano levantada. sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Pues yo tengo la duda, bueno, he sido disciplinada a la hora de comer y regularmente tengo 3 comidas al día y a la misma hora, pero últimamente he visto que recomiendan tener 5 comidas y eso no sé si sea bueno o no, o sea, y cómo tendría que ser también con horario. Bueno, la verdad es que los nutriólogos actuales están tomando la ideología de que debemos comer 5 veces al día. Eso, de alguna forma, no es con lo que corresponde a la naturaleza del ser humano, ni tampoco comer 3 veces al día, porque a veces llega la hora de la comida y comemos sin hambre. La verdad es que el ser humano debe de comer cuando tenga hambre. Esa es la verdadera naturaleza y la verdadera esencia humana, comer sin horario, en base a nuestro propio reloj fisiológico y desde luego ser disciplinado, no comer entre comidas. ¿Para qué? Porque si estamos comiendo toda la mañana galletitas, dulcecitos, refresquitos, etcétera, pues jamás nuestro cuerpo va a estar siempre saturado de glucosa y no nos va a estar pidiendo de comer. Entonces sí tenemos que ser disciplinados en no consumir absolutamente nada entre comidas hasta la hora en que nosotros debamos comer. Si de acuerdo al nutriólogo que nosotros estamos acudiendo, considera el nutriólogo que debemos de tomar 5 comidas al día, bueno, pues ya es una decisión de cada quien el tomarlas. Por ejemplo, hay personas que les da hambre todo el tiempo. Bueno, esas personas, pues sí, que hagan 5 comidas, aunque las 2 de esas comidas sean muy ligeritas, de fruta, de semillas, de verduras cocidas, etcétera. Pero la verdad es que si nosotros tenemos nuestros 3 alimentos al día y somos respetuosos y disciplinados para no comer nada entre comidas, no vamos a tener ningún problema. Ah, muy bien, gracias. Entonces así no es tan necesario que sea 1 hora tal cual, sino a la hora que nos dé hambre. Pero eso obviamente nosotros lo vamos forjando, lo vamos educando en base a nuestras actividades diarias, ¿sí? Entonces, si yo tengo una rutina de actividades, va a llegar una hora en que me va a dar hambre. Y si siempre me da hambre esa hora, voy a ser disciplinado de comer siempre esa hora, porque esa es la hora en que me está dando hambre. Y ese es corresponder a la naturaleza del ser humano. Ah, de acuerdo, correcto, gracias, maestro. Muy bien. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? Ya no veo manos, ya no hay manos.
Bueno, voy a ver los chats. En el chat nos preguntan por qué en ocasiones nos saboteamos en hacer las cosas. Y la segunda pregunta que nos hacen en el chat es, ¿el ayuno nos ayuda a despertar nuestra voluntad? Bueno, voy a empezar contestando la segunda pregunta. El ayuno definitivamente es una desintoxicación total en el cuerpo. Yo en base a la preparación chamánica que he tenido, en base a mis iniciaciones que he tenido muchas iniciaciones de diferentes filosofías, de diferentes circunstancias, pues he tenido que guardar ayuno. Incluso uno de los ayunos más grandes que he tenido es de 15 días, donde he tenido un ayuno de pura agua. Y este ayuno, a mí en lo personal, me ha beneficiado mucho, y cualquier ayuno beneficia mucho porque es una desintoxicación total al cuerpo. Entonces el cuerpo aprovecha que no estamos introduciendo sustancias tóxicas, químicos, embutidos, azúcares, carbohidratos y demás, para poder desintoxicarse correctamente. Y cuando terminamos cualquier ayuno, sea de un día, de 3 días o de 15 días, seguramente nos sentiremos mucho mejor, desde luego considerando que nuestra salud es buena para poder iniciar un ayuno. Porque si tenemos una persona anémica, con una hemoglobina baja, con un hematocrito bajo, con pocos glóbulos rojos, el ayuno no le va a beneficiar. Pero si es una persona sana, obviamente el ayuno va a ser una bendición para su cuerpo. Yo en lo personal recomiendo tener un ayuno, por lo menos un ayuno completo al mes, un ayuno de agua, ¿sí? Completo al mes. Yo en lo personal, durante muchos años realicé un ayuno el primer viernes de cada mes. Siempre ayunaba de forma total y absoluta el primer viernes de cada mes, porque eso me hacía sentir bien, porque era una oportunidad a mi cuerpo para que pudiera descansar, pero también para poder un ayuno se necesita mucha voluntad, y para poder mantener un ayuno de 15 días, de 3 días, de 7 días, incluso un ayuno de un día, se necesita mucha voluntad y se necesita mucha disciplina. Y sí, definitivamente los ayunos son muy benéficos para el ser humano. Y la otra pregunta dice, ¿por qué en ocasiones nos saboteamos en hacer las cosas? Que pregunta Patricia Chávez. Bueno, pues de alguna forma esto es en base a la ideología y a la formación que tenemos. Si estamos acostumbrados a debilitar nuestra voluntad, fracasando constantemente en todo aquello que intentamos, o lo intentamos solo superficialmente, esto va a debilitar mucho nuestra voluntad y siempre nos vamos a estar saboteando para no realizar lo que nosotros queremos realizar. Recordemos que la disciplina, la voluntad, hay que fortalecerla, hay que educarla despacito, día con día, hay que manifestarla y no se va a dar de un día para otro. Pero si no tenemos esa voluntad fortalecida y educada, les aseguro que constantemente nos vamos a estar saboteando para no lograr aquello que queremos lograr. Por eso les puse algunos pequeños pasos de cómo lograr mejorar nuestra voluntad y cómo aplicar la disciplina en nuestra vida para que no nos saboteemos, para que no tengamos esas circunstancias difíciles, porque siempre va a haber obstáculos, siempre. Pero si mi voluntad es firme, mi voluntad es determinada, yo les aseguro que no va a haber un solo obstáculo, por grande que sea, que pueda detenerme en la consecución de mis objetivos, porque eso es lo que dicta mi voluntad, ayudado con mis principios de disciplina. Bueno, pues creo que ya no hay más preguntas. Agradezco infinitamente a la Logia Aura, a la Sociedad Teosófica, la invitación. Y bueno, pues quedamos pendientes para cualquier circunstancia. Ya tienen mis datos y estamos a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Gracias, hermano Hugo. Muchas gracias por tu excelente participación y por hacernos partícipes de tu conocimiento. En verdad, gracias y
una gran disculpa por la confusión del horario, pero aquí estamos. Muchas gracias. Mi ¿Sí? hermana Conchita, y nuevamente pues aquí estamos en pie al orden y muchas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, doctor. Gracias a ti, hermanos. Gracias a todos los hermanos por estar presentes. Gracias. Buenas noches a todos. Bendiciones. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Y de verdad estuvo maravillosa. Muchísimas gracias. Bye. Sí,